Panel intitulado La ciudadanía frente a la elección judicial, información, participación y control social, en el que participarán el doctor Marcos Danilo Peñaranda Vargas, el doctor José Luis Exeni Rodríguez y de manera virtual nos acompaña la doctora María Marván Laborde, a quienes recibimos con un fuerte aplauso. Asimismo, damos la bienvenida al maestro Óscar Fernando Castañeda Bastida, integrante de esta escuela judicial, quien fungirá como moderador de este panel y a quien recibimos también con un fuerte aplauso. En este momento cedo el uso de la palabra al maestro Óscar Fernando Castañeda Bastida. Muchas gracias. En primer lugar, es un gusto recibir a este amable auditorio. Esta escuela judicial está enfocada en ofrecer calidad y en ofrecer calidez. Entonces, sean todos muy bienvenidos. Doctores, es un gusto recibirlos y me voy a permitir dar lectura a sus fichas curriculares antes de empezar. El primer participante de este panel es el doctor Marcos Danilo Peñaranda Vargas. Es abogado formado en la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno. Cuenta con una maestría en Derecho Civil y Procesal Civil y una maestría en Educación Superior por la Escuela Militar de Ingeniería. Su experiencia laboral consiste en haber sido funcionario judicial, director académico del Colegio de Abogados de Santa Cruz, director de Extensión e Interacción Social de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, director de la Escuela de Posgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, docente de Derecho Constitucional y docente universitario. Sea usted muy bienvenido, doctor. A la vez me permito dar lectura a nuestra segunda participante de este panel, que es la doctora María Marván Laborde, quien nos acompaña de manera virtual. Ella fue la primera y única consejera presidenta mujer del Instituto Federal Electoral y comisionada presidenta fundadora del Instituto Federal de Acceso a la Información. Es socióloga por la Universidad Nacional Autónoma de México, maestra y doctora por la New School for Social Research en la ciudad de Nueva York, especialista en temas de política, cuestiones electorales, transparencia, acceso a la información, protección de datos personales y desarrollo democrático en México. Catedrática en instituciones de educación superior de prestigio, nacionales e internacionales, autora de libros y numerosos artículos de divulgación y editoriales. En la Organización de Estados Americanos participó con el grupo redactor de la Ley Modelo de Transparencia y Acceso a la Información, así como la guía para su implementación. Es participante en el grupo de creación de la Alianza Internacional para el Gobierno Abierto y actualmente es investigadora de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y también me permito presentar al tercer participante de este panel, que es el doctor José Luis Exeni Rodríguez. Él es politólogo y comunicador boliviano, maestro en Ciencias Sociales y doctor en Ciencias Políticas por la Flaxo de México, postdoctor en Constitucionalismo y Democracia en el Proyecto Europeo de Investigación, Universidad de Coimbra, Portugal. Fue presidente de la Corte Nacional Electoral y vicepresidente del Tribunal Supremo Electoral de Bolivia, miembro del Consejo de Expertos Electorales de Latinoamérica, investigador social y autor de varias publicaciones sobre comunicación política, elecciones y democracia. Consultor nacional e internacional en análisis prospectivo y comunicación estratégica, docente en programas de posgrado, actual coordinador de proyectos en democracia de la Fundación Friedrich Ebert. Muy bien, sin más preámbulo, le doy el uso de la voz al doctor Peñaranda. Adelante, por favor, doctor.
Muy buenas tardes, se escucha muy bien. Bien, agradecer la presencia de todos ustedes, nuestro moderador. Quiero empezar con una frase del padre de la justicia boliviana, Pantaleón de Alense. Dice que la única servidumbre que no mancha es la servidumbre a la ley. En base a esto voy a tomarme un tiempo para contar la experiencia boliviana respecto a estas reformas judiciales, el antes y el después. Bien, Bolivia antes del año 94 tenía un órgano judicial en el cual se establecía un solo cuerpo con ministros, 12 ministros, que duraban en sus gestiones 10 años, pudiendo reelegirse posterior a otros 10 años. No reelección continua, discontinua. Bueno, esos ministros veían cuestiones de hecho, cuestiones de derecho y cuestiones administrativas, entonces la recarga laboral que tenía era exagerada. Fue por eso que el año 94 se reforma la Constitución boliviana y se establece la creación del Tribunal Constitucional para que se encargue cuestiones de puro derecho, la creación del Consejo de la Judicatura para cuestiones administrativas y disciplinarias, y además de otras reformas muy importantes, como por ejemplo la mayoría de edad para ejercer la ciudadanía a partir de los 18, antes era los 21, para insertar a los jóvenes. Fueron hechos muy importantes al insertar estas dos instituciones muy valiosas, Tribunal Constitucional, Consejo de la Judicatura. El primer equipo que trabajó en el Tribunal Constitucional fue reconocido internacionalmente por sus resoluciones en tiempo, en justicia, fueron notables que estuvieron dentro del Tribunal Constitucional, y eso dio seguridad y se vio una mejora en la justicia. Posteriormente a eso, hubo una reforma en base a una asamblea constituyente que impuso una nueva constitución. Un problema básico en Bolivia siempre fue la exclusión social, y en razón de la exclusión social se insertó en la Constitución incluir a la parte indígena. Fue una marcha indígena que propició una asamblea constituyente que tuvo como función hacer una nueva constitución. En esa nueva constitución, el órgano judicial, si nos vamos de manera pronta al órgano judicial, cambió. Ya no era un poder, sino un órgano, ¿ya? Y el órgano judicial cumple una función, pero está dividido también en 3 jurisdicciones. Hay una jurisdicción ordinaria, que es la que conocemos, una jurisdicción indígena y una jurisdicción agroambiental. Como una jurisdicción extraordinaria está el Tribunal Constitucional, que puede revisar las resoluciones de todas estas jurisdicciones, tanto de la jurisdicción ordinaria, la jurisdicción indígena y la agroambiental. Pasó a llamarse, en vez de Tribunal Constitucional, pasó a llamarse Tribunal Constitucional Plurinacional, en razón a que puede ver las resoluciones de las 3 jurisdicciones. Y el Consejo de la Judicatura pasó a llamarse Consejo de la Magistratura, teniendo las mismas funciones, ¿ya? Tanto disciplinarias como administrativas. En la Constitución, que está vigente a partir del 2009, el primer derecho que tenemos todos los bolivianos es conocer, cumplir y hacer cumplir la Constitución. Bueno, el conocimiento era muy escaso de la población. Y en esa reforma se dio en la Constitución las elecciones para tanto el Tribunal Constitucional, la elección de magistrados para el Tribunal Constitucional, la elección de magistrados para el Consejo de la Magistratura, Tribunal Agroambiental. No había mucha información de la población, así que el 2011 fue la primera elección. Hasta la fecha tenemos 4 elecciones ya. O sea, el 2011 se dio la primera elección en razón a que el órgano electoral, un nuevo órgano dentro del aparato estatal,
Antes era una institución, ahora es un órgano del Estado, es el que tiene que llevar a cabo la elección. Y como dice la Constitución boliviana en el artículo 182, es el que tiene que promover el conocimiento de la población de los candidatos, los cuales están prohibidos de hacer una campaña política para hacerse conocer, están prohibidos, bajo pena de inhabilitación. Pero una cuestión así no se dio, porque los magistrados, bueno, en un principio cuando yo estuve viendo la primera elección, el órgano electoral, ya sea en televisión o en diferentes medios, promocionaba sus méritos, ¿no? No fue lo suficiente, entonces hubo en la primera elección mucho ausentismo, fue una primera elección. Por el desconocimiento mismo de la elección, no era la oposición a la elección, sino el desconocimiento, la falta de información. Ya en una segunda elección, el año 2017, se vio que la primera forma no fue tal vez la adecuada. Ya fue más abierta la campaña que hicieron los candidatos. Fue más abierta, fue como ver a candidatos a un puesto político en el gobierno de forma abierta, haciendo elecciones. O sea, promoviendo el conocimiento en la población. Asistiendo a universidades, estos son mis méritos, asistiendo a lugares públicos, provincias, o sea, una campaña muy fuerte. ¿Ya? Siendo que la Constitución lo prohíbe, pero lo hicieron, ¿no? Entonces, la modalidad fue cambiada a que se reciba por parte del órgano, bueno, estaba desde el principio, la nómina de los candidatos la elabora la Asamblea Legislativa Plurinacional. Esa nómina va por 2/3 de los miembros presentes. Y esa nómina es la que se pasa al órgano electoral para que ellos promuevan en la elección a estos candidatos. En la segunda elección se decidió tomar en cuenta la meritocracia, que presenten la documentación que avala su capacidad en cuanto a cursos, ¿ya? Algo particular, es muy valioso estar apoyado por un movimiento social, que normalmente los movimientos sociales son afines al gobierno, y de esta manera estas candidaturas ya tienen una carga que de cierta manera coarta la independencia, que es la que todos anhelamos en el ámbito judicial. Entonces, aparte de eso, se hizo un examen que la opción es múltiple, que no califica la parte, como decía mi antecesor, no toma en cuenta algo muy importante que es la ética, la cuestión gerencial que tiene que tener un juez, ¿sí? Una cuestión social, política. Entonces hay muchos aspectos que no están tomados en cuenta en esa validación. Entonces, en esta segunda elección hubo mayor ausentismo, o sea, mayor votos nulos y blancos en mayor cantidad que en la primera elección. De cierta manera ya hubo una primera experiencia, una segunda experiencia donde se dio en tela de juicio la legitimidad de estos candidatos. Al ver esa situación, bueno, hubieron ya muchas intenciones de reforma, de mejorar los mecanismos de elección de las autoridades judiciales, pero se quedó simplemente en las intenciones. Han habido varias formas de querer cambiar y mejorar, pero han sido vanas. La última elección tenía que, si fue el 2017, tocaría el 2023, porque ya el periodo son de 6 años, sin derecho a reelección, ¿ya? 6 años sin derecho a reelección. Entonces, tocaría el 2023, pero justamente las autoridades judiciales electas, vieron vacíos en la ley y establecieron una autoprórroga. O sea, es el órgano legislativo el que, mediante ley, establece los 6 años y la Constitución lo dice, pero encontraron un vacío y se autoprorrogaron. Una resolución hecha por ellos mismos donde se autoprorrogaron en la actividad que ellos realizan.
Bueno, eso causó muchos problemas. Debido a qué son los problemas y a qué va al comienzo de mi disertación, yo estaba diciendo que el padre de la justicia boliviana dice que la única servidumbre que no mancha es la servidumbre de la ley. A que normalmente los que se postulan son personas que están en cargos importantes dentro de la administración del gobierno. Entre los requisitos, por ejemplo, son 8 años de ejercicio de docencia. No está como una obligación, puede postularse un docente, no está la carrera judicial. Entonces, ahí los políticos insertan a personas que van a estar respondiendo a los movimientos sociales o a directrices del gobierno. Eso es lo que se percibe en la población, o sea, de manera clara. Entonces, esas reformas han dado como razón social una desconfianza por parte de la población a este sistema que se ha adoptado, que ya está en la Constitución y que el órgano electoral tiene que cumplirlo. O sea, esa desconfianza ha, de cierta manera, ha minado el conocimiento que se tiene que tener de un administrador de justicia, de un juez, de un magistrado. No se tiene, como decía el antecesor también, no se tiene el conocimiento cuál es la función de un magistrado por parte de la población. No ha habido los mecanismos para poder mostrar a la población la función y la importante función que tiene un juez o magistrado. Entonces, por ese desconocimiento es que la población, en esta última elección, porque les decía, el 23 tendría que haberse dado, pero fueron suspendidas las elecciones, ¿por qué? Porque se filtraron los exámenes de los jueces se filtraron, entonces suspendamos la elección porque vamos a crear nuevos exámenes de competencia. Y recién en diciembre del año pasado se dio la elección. Y una elección parcial, porque hubieron magistrados que se han autoprorrogado. Entonces, por ejemplo, en el Tribunal Constitucional, la mayoría son personas que se han autoprorrogado. En el Tribunal Supremo son personas que, bueno, han sido, en su mayoría, han sido electas recientemente. En la última elección, el 2024, diciembre de 2024, hubo una mayor afluencia de la población. Una afluencia que, bueno, a todos dijeron, ¿por qué? ¿Por qué tanta afluencia en esta oportunidad? Desde mi percepción, era porque la población no está de acuerdo con el funcionamiento, bueno, cómo trabajaban los magistrados. Todos los problemas sociales que se dieron por una sentencia constitucional que habilitaba, por ejemplo, como un derecho humano, la posibilidad de nuestro anterior presidente de ir a una tercera elección. De ahí vino la debacle en nuestro país, los problemas sociales muy fuertes, que hasta ahora los tenemos, por una sentencia constitucional que declaró derecho humano una reelección. Entonces, verán la importancia, ustedes saben la importancia que tiene el órgano judicial y el trabajo de los magistrados. Pero esa desconfianza de la población volcó a la población a participar en estas elecciones del año 94, del diciembre del 2024. Entonces, ¿qué se optó? Se optó por parte de la población de elegir a los que se tenía información de que tenían menos vínculos con el gobierno. O sea, la información que se daba a tal candidato, participó el gobierno en tal función, tal candidato tuvo esta función cercana al gobierno. Entonces, la población votó por quienes menos información se tenía de que tenían vínculos con el gobierno. Y lo valioso, desde mi punto de vista, es que votaron por jóvenes. O sea, participaron muchos jóvenes en esta elección y actualmente el presidente del Tribunal Supremo de Justicia de Bolivia, persona joven, del Consejo de la Magistratura también una persona joven, tal vez en la confianza de una renovación en la Administración de Justicia. Hasta el momento, desde mi percepción, han dado buenas señales, señales que permiten que la población vuelva a tener confianza en la Administración de Justicia.
esto de la participación ciudadana para elegir magistrados es una nueva cultura. Es una nueva cultura que tenemos que tomarla en cuenta desde los colegios, la escuela, las universidades, que por el momento en Bolivia no tienen la información necesaria, no la tienen. Pero por tantos problemas que han ocasionado las sentencias, resoluciones de los que han estado, ya la gente ha tomado mayor conciencia y se interesa en el ámbito judicial. Entonces, este proceso de elección tiene muchas debilidades, pero hay que trabajar esas debilidades. Debilidades en cuanto a la forma de elección, ¿verdad? Como decía, no toma parámetros de ética, parámetros hasta psicológicos, podríamos decir, porque es importante ese aspecto. No tiene esos parámetros, entonces en Bolivia tendríamos que tomar en cuenta esos parámetros para poder mejorar este sistema que está en nuestra Constitución. Muchos dicen, es un sistema que no ha dado resultado. Es un sistema que no dignifica al juez. Más bien, al contrario, lo hace supeditado al poder político. Toma decisiones en razón a un poder político y no en razón al ciudadano. En esa intención, es importante la información, como decía. Una nueva educación en la formación del abogado. Es importante tomar los principios que, por ejemplo, dice el artículo 178 de mi Constitución, de que los principios del órgano judicial son, primero, la independencia, por la que siempre se ha luchado, la imparcialidad, la probidad, la gratuidad, el servicio social. En nuestra Constitución están los principios, pero esos principios no se han tomado en cuenta de manera verdadera, de manera eficaz. Y la población todavía tiene desconfianza de este modelo. Pero bueno, lo que tenemos que mejorar es al capital humano. Lo que tenemos que mejorar es la formación y capacitación de los administradores de justicia. Sin eso no hay solución. Tenemos que tomar en cuenta al ser humano, que es lo más valioso, digamos, que la norma protege. Avisoro, en base a la experiencia de Bolivia, que ustedes tomen en cuenta ciertos aspectos que pueden ustedes ya mejorar en la estructura de esta forma de elegir donde el pueblo participa, el ciudadano participa. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, estimado doctor Marcos Danilo Peñaranda Vargas. A continuación vamos a escuchar las palabras de la doctora María Marván Laborde. Le cedemos el uso de la voz, doctora, por favor. Muchísimas gracias. Agradezco de todo corazón la invitación a esta mesa redonda, al magistrado Fernando Díaz Juárez, a la Escuela Judicial. Desde luego me da mucho gusto compartir la mesa con los compañeros bolivianos y con el moderador Oscar Castañeda. Me da muchísima tristeza y vergüenza no haberme podido trasladar a Toluca, pero pues a veces uno propone, viene el diablo y todo lo descompone. Creo que es importante hablar sobre participación ciudadana y control social en la elección judicial, así como de la información, porque son tres elementos que no existieron y que no pueden existir, pero no por su ausencia debemos dejar de hablar de ellos. Como ya todos sabemos, los resultados de la elección fueron de una participación muy raquítica, parecido a lo que nos comenta el compañero boliviano. En esta primera elección asistió a las urnas el 13%, sin embargo, no hubo más del 9% de voto efectivo por la cantidad de votos nulos, de espacios dejados en blanco, etc. Podríamos decir que estas elecciones fueron un desperdicio de recursos públicos
empezando por el papel, aunque quizás sea el menos importante y que me perdonen los ecologistas, pero el desperdicio no es lo más grave. Lo más grave es la reestructuración del sistema de justicia en México, del sistema del Poder Judicial, en donde ahora se someten a los jueces, al poder político y a las fuerzas políticas que están en el Ejecutivo y en el Legislativo. Es importante reconocer que fue imposible que la ciudadanía supiera por quién estaba votando. Es una ilusión pensar que este voto fue informado cuando teníamos que averiguar cada uno de nosotros, empezando por quién teníamos que votar. Si a mí me tocaba votar por un juez laboral o por un juez de lo administrativo, todos sabíamos que íbamos a votar por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por el Tribunal de Disciplina, que es una otra forma de controlar al Poder Judicial, pero ni siquiera sabíamos por qué jueces o magistrados nos iba a tocar votar. Ni siquiera entendemos la gran mayoría de las personas a qué se dedica ese juez, cuál es la importancia de un juez, por ejemplo, de competencia económica, o qué hace un juez o un magistrado en el Tribunal de Telecomunicaciones. Otra cuestión que es importante reflexionar sobre las elecciones de los jueces es qué puede ofrecer un juez como diferenciador de su contrincante. La razón de ser de las elecciones de los legisladores para el Poder Ejecutivo, presidente o presidenta de la República, es que nos ofrece un proyecto distinto de país. Son personas que se identifican con la derecha, con la izquierda, que de alguna manera saben que su lealtad al electorado y a las promesas de campaña van a fortalecer a su partido, cosa que no sucede en el caso de los jueces. Los jueces solo pueden y deben ofrecer, juzgar con lealtad al derecho, como ya dijo quien me antecedió en el uso de la palabra. Tuvimos en esta elección una demostración empírica de por qué las personas juzgadoras no deben ser elegidas por el voto popular. Es claro que no es bueno mezclar la política con la justicia. La justicia debe estar siempre por encima de la política para que los jueces puedan tomar decisiones verdaderamente justas y conforme a derecho. Es decir, las dos partes justiciables, en una intervención del juez, siempre hay dos partes justiciables, una que está reclamando una supuesta injusticia y la otra que está defendiendo la justicia de sus actos, sea un órgano de gobierno, sea una persona moral, sea una persona física. El juez no debe deber su puesto a ninguno de estos dos. Y cuando hablo de juez, por supuesto que incluyo al mismo tiempo magistrados y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hablo de la concepción del trabajo de los jueces y las juezas. Las partes justiciables deben tener la tranquilidad de que el juzgador, la juzgadora, va a juzgar conforme a derecho. Y conforme a derecho va a decidir cuál de las dos partes tiene la razón. Por definición, eso se rompe cuando entra un proceso electoral. Cualquier juez, cualquier jueza, magistrado, magistrada, ministro o ministra, de las que ya recibieron su constancia de mayoría en esta semana, sabe perfectamente a quién le debe su puesto. Y sabe que su puesto no se lo debe al electorado, sino a quien lo puso en la boleta. Porque todos y cada uno de las personas ganadoras, todas y cada una de las personas ganadoras son representantes del oficialismo y nadie ha podido demostrar lo contrario.
México ciertamente ha construido a lo largo de 40 años un sistema electoral, podemos calificarlo de complejo, podemos calificarlo incluso de barroco, pero es un sistema hasta ahora que no se cumplió ya con la elección judicial, en donde todas las partes del proceso son reconstruibles y en todas las partes del proceso hay vigilancia ciudadana. Es una falacia decir que los jueces, que la elección de jueces que acaba de tener lugar en México, respetaron los cánones de un sistema electoral democrático. No existió el voto universal y secreto y no existió el principio de una persona, un voto, donde el voto de todos y cada uno de nosotros cuenta y se cuenta. Ambos principios no se cumplieron por al menos 3 razones. Por diseño, no hubo un voto universal, porque las y los electores tuvieron diferente número de votos dependiendo del circuito judicial en el que viven. Y votaron por personas que van a tener funciones a nivel nacional, no nada más como representantes de su propio distrito judicial. A la persona votante se le dieron tantos votos como juzgadores elegir, es decir, los cuerpos colegiados se eligieron en una suerte de planilla en donde para elegir a la Suprema Corte todos teníamos 9 votos, obligadamente 5 para mujeres y 4 para hombres, y esto fue una de las causas principales que viéramos, y esto fue advertido, el voto aplanadora. Si votas por planilla, pues claro que las votaciones iban a salir muy parecidas a los acordeones. Y ahorita paso a hablar de estos acordeones. Esta manera de habernos dado tantos votos a los ciudadanos, además de que complejizaba la propia votación, hubo personas que se tardaron más de media hora en emitir su voto, le permite hoy a la autoridad electoral, ayer escuchamos a la presidenta Tadei decir que hubo más de 100 millones de votos. Sí, pero no hubo más de 13 millones de votantes. Entonces, aquí hay una falacia de la que no nos podemos dejar engañar. El voto libre tampoco existió. La existencia de los acordeones antes de la elección eran un indicio de que había un fraude y una manipulación de la elección. Posteriormente, es decir, hoy después de la elección, la coincidencia de los resultados con los acordeones repartidos son evidencia fehaciente de un fraude comprobable y comprobado. El hecho de que 23% de las casillas tengan un resultado idéntico al que estaba planteado en los acordeones para la Suprema Corte de Justicia de la Nación es una evidencia de fraude, de eliminación del voto directo y además de financiamiento ilegal, porque podemos considerar que los acordeones fueron una suerte de propaganda pagada del bolsillo de alguien, o del gobierno o de los particulares, pero ambos son financiamientos ilegales. Aquí quiero resaltar que los 5 consejeros que votaron por la no validación de la elección esgrimieron este argumento y mañosamente quienes votaron a favor, los otros 6 consejeros, dijeron 800 casillas anuladas no son una cuestión representativa. No, no estábamos hablando de las casillas anuladas, que ya de por sí son una vergüenza. Estábamos hablando de la identidad y de la efectividad de los votos, de los acordeones con los resultados electorales. Ya decía yo, la participación fue limitada por diseño. La mitad se establecieron, el gobierno, con la complacencia y la orden
del Poder Ejecutivo solamente dieron dinero para que se establecieran la mitad de las casillas que se deben poner en una elección federal. Es decir, unos ciudadanos les costó mucho más trabajo llegar a su casilla que a otros, o a todos nos costó más trabajo que en una elección del Poder Legislativo o del Poder Ejecutivo. Hay que reconocer que desde el principio no solo hubo desconocimiento de la ciudadanía respecto a la elección, hubo un franco rechazo a la participación. No hay que tomar en cuenta solamente el 13% que sí llegó a las urnas. Hay que preguntarle al INE y pedirle que nos dé cifras exactas del porcentaje de ciudadanos que rechazaron inclusive participar como funcionarios de casilla. De los muchos que rechazaron funcionar, al revés, déjenme plantearlo, de los pocos que aceptaron participar como funcionarios de casilla, hay que reconocer que hubo casillas que se pudieron instalar hasta la 1 de la tarde, cuando debieron de haber abierto a las 8 de la mañana, simple y sencillamente porque los funcionarios que habían aceptado participar a la hora de la hora no llegaron. Creo que hablar de control ciudadano, tanto en el proceso electoral como posteriormente en el ejercicio de sus funciones de los jueces electos, es de verdad una quimera, por no decir una tomadura de pelo a la ciudadanía. Las candidaturas, todas las candidaturas, ganadoras y perdedoras, todas responden al oficialismo. Hay que reconocer que no había manera de llegar a la boleta si no se tenía, inclusive por diseño, el aval del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo, el Poder Judicial. En esta ocasión, el Comité del Poder Judicial en esta ocasión renunció y llevaban el aval del Poder Legislativo. Control ciudadano, podemos hablar de control ciudadano cuando ningún proceso de toda la cadena electoral pudo estar vigilado por la ciudadanía. La ciudadanía no contó los votos en las casillas, no estuvo presente en las oficinas del INE mientras se contaban los votos. Esta elección no tuvo un solo mecanismo de certeza de los muchos que hemos construido para las elecciones del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo a lo largo de 40 años. Las y los candidatos no tuvieron posibilidad de tener representación frente a las decisiones de la autoridad, ni siquiera en las mesas de casilla, en los procesos de recuento de votos, ni siquiera tampoco en la mesa del Consejo General. No hay manera de que las y los candidatos perdedores puedan tener evidencia de los múltiples fraudes que vimos que se realizaron frente a las narices del INE para poder impugnar la elección. Sin lugar a dudas, se rompieron condiciones y principios de equidad y de integridad electoral. El artículo 96 de la Constitución prohíbe el financiamiento público y privado para hacer campaña. Hay que reconocer que los acordeones deben ser considerados a la hora de la fiscalización como financiamiento de terceros desconocidos, ya bien sean particulares millonarios, ya bien sea el crimen organizado, ya bien sean los gobiernos establecidos. Hay que reconocer que esos acordeones ni se imprimieron por obra del Espíritu Santo, ni se distribuyeron sin uso de recursos seguramente públicos. En ese sentido, se configura también el rebase de tope de campañas de la gran mayoría de las candidaturas. Será muy difícil que los candidatos agraviados impugnen la elección frente al Tribunal Electoral, frente a la Sala Superior del Tribunal Electoral, no solo
porque ya sabemos que hay una cooptación de 3-2, sino principalmente porque no van a poderse allegar de pruebas para demostrar los fraudes cometidos, como son, por ejemplo, las copias de las actas de casilla y las copias de las actas de los conteos en las oficinas del INE. No podemos decir de ninguna manera y bajo ninguna circunstancia que esta elección propicia la independencia del Poder Judicial. Por el contrario, genera vínculos políticos entre juzgadores y electores. No podemos decir que en esta elección hubo una verdadera participación ciudadana. No existe un solo mecanismo de control social sobre la elección pasada, ni sobre la actuación de los jueces que tomarán, jueces y juezas que tomarán posesión el próximo 1 de septiembre. No podemos decir que hubo una preocupación o una posibilidad de tener información real sobre los candidatos que se estaban eligiendo. Creo que vale la pena leer con cuidado el informe de misión de observación de la OEA. Más allá de que recomienda, con base en elementos claros del sistema interamericano de justicia y de derechos humanos, que recomienda que no se elijan los jueces, en un esfuerzo verdaderamente objetivo, serio y formado, hacen una serie de recomendaciones punto por punto para que la elección del 2027 sea menos mala de lo que fue esta. Si ustedes me preguntan, y es clara con mi exposición, yo sería de la opinión de que los jueces jamás deben ser elegidos. Los poderes contramayoritarios para que funcionen no deben ser electos por la ciudadanía. Son indispensables para garantizar la división de poderes y esta es una condición indispensable para que un régimen pueda tener la calidad de democrático. Pero si vamos a seguir en este camino, hoy, 18 de junio de 2025, habría que revisar con toda seriedad las recomendaciones que hace la OEA para presentar iniciativas de ley que pueden hacer que la elección del 2027 sea un poquito menos mala que la de este año 2025. Me parece muy lamentable que hayamos llegado al punto en el que estamos, que estoy convencida, no por gusto, sino con una protesta republicana por mi parte, que en 27 volveremos al proceso de elección de jueces y juezas, de magistrados y magistradas. Esperemos que los legisladores que tan a favor han estado de este proceso se tomen en serio la tarea de hacer menos mala la elección del 27, que de por sí va a ser muy compleja porque va a coincidir con la elección federal de todos, de nuestro poder legislativo. Muchísimas gracias. Agradecemos a la doctora María Marván Laborde su participación y damos el uso de la voz al doctor José Luis Exeni Rodríguez. Gracias, doctor. Bien, buenas tardes a todas y todos. Me da mucho gusto estar en este espacio de diálogo y reflexión sobre un tema tan sustantivo para nuestro Estado de Derecho y nuestra democracia. Saludo y agradezco por ello a nuestra directora de la Escuela Judicial, doctora María del Refugio Rodríguez,
a todo el equipo de la Escuela Judicial, a las autoridades, representantes, académicos, a todos quienes están aquí presentes y nos siguen en las redes sociales. Lo que yo voy a hacer, sumando un poquito a lo que ya se dijo hasta este momento, es dialogar en torno, desde la experiencia boliviana, con lo que implica llevar a elección popular a la legitimidad de los jueces. Voy a plantear básicamente desde esta experiencia y veo que dialoga mucho con la experiencia mexicana, por supuesto, como vimos con la exposición del doctor Marcos Francisco de Rosario Rodríguez y ahora con la doctora Marván, dialoga mucho con la experiencia mexicana y me voy a concentrar en problematizar 3 puntos. Primero, la legitimidad de origen, luego la integridad de las elecciones y finalmente la legitimidad de desempeño. Cuando unos periodistas le preguntaron a Gandhi qué pensaba sobre la civilización occidental, él los miró, sonrió y les dijo: civilización occidental, me parece una buena idea. Salvando distancias, algo más o menos así podemos decir de las elecciones judiciales por votación popular. Primero, porque efectivamente es una buena idea, porque implica un proceso de reforma, implica una innovación. Segundo, porque hay una brecha que puede esconder monstruos, como hemos visto, entre el diseño y su realización, ¿no? Y tercero, porque es algo que está por hacerse, está por construirse, es decir, está en el horizonte. En Bolivia ya tenemos 3 elecciones y todavía decimos esto está por hacerse, no es que se ha realizado todavía. Entonces es una buena idea, pero sobre todo es una buena idea que tiene que ver con un principio fundamental que es justamente este, que es la fuente de legitimidad. El problema central en este caso es las autoridades judiciales, magistrados, jueces, ministros debieran elegirse por voto popular. Más allá del deber o del no deber ser, ¿por qué deberíamos elegir autoridades judiciales por voto popular? ¿O por qué no hacerlo? ¿No? Creo que esa es la pregunta. ¿El sistema que había antes estaba mal, no funcionaba? Por eso hemos hecho esta innovación. ¿O realmente queremos formar parte de otro proceso más grande de reforma? En el caso de Bolivia, las elecciones judiciales forman parte de un proceso amplio de constitucionalismo transformador. Lo hemos asumido como, algunos dicen reforma incremental, otros dicen refundación del Estado en Bolivia, que tiene que ver con la plurinacionalidad del Estado, que tiene que ver con el pluralismo jurídico en sentido fuerte, que tiene que ver con la democracia intercultural, que tiene que ver con los buenos vivires, con una economía plural. Es decir, es parte de una reforma y de una refundación más grande. Pero la respuesta que demos a los jueces deben elegirse por voto popular tiene que ver básicamente con cuál sea nuestra valoración de esto. Si asumimos que la elección judicial es un mecanismo de ampliación de la democracia, decimos sí, deberían ser electos. Si asumimos que la elección judicial es un instrumento de cooptación del poder judicial, cooptación política, la respuesta va a ser no. En la experiencia boliviana hay un poquito de las dos cosas, no es o es el mejor de los mundos o es el infierno. Yo creo que hay un poco de las dos cosas, porque efectivamente la elección directa de magistrados y consejeros en Bolivia forma parte del proceso de ampliación de la democracia. Cuando transitamos a la democracia hace más de 40 años, solo teníamos un voto para presidente y vicepresidente y aparecían 130 diputados y 27 senadores que no conocíamos, ¿no? Luego empezamos a elegir, como aquí, a diputados por circunscripciones uninominales, o sea, de manera directa. Luego empezamos a elegir alcaldes municipales para los gobiernos locales, concejales, empezamos a elegir gobernadores departamentales, asambleístas departamentales. Entonces ha habido un proceso de acumulación y de ampliación que luego se tradujo en la elección de jueces. Entonces la pregunta sustantiva aquí tiene que ver con: ¿esta elección mejora o democratiza y despolitiza el órgano judicial? O lo contrario, generan mecanismos de cooptación, de captura, como dijeron, y de politización, más bien, del órgano judicial. Esa es una primera cuestión. Solo como recordatorio, ya mencionó el doctor Peñaranda, en Bolivia no tenemos la gran elección que ha tenido aquí, gran digo en términos del tamaño, sino elegimos 26 autoridades, las máximas autoridades de 4 órganos, 9 magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional, que es la máxima instancia en materia constitucional. Elegimos 9 magistrados, todos con sus suplentes, del Tribunal Supremo de Justicia, que es la máxima instancia de la justicia ordinaria. Elegimos 5 magistrados del Tribunal Agroambiental, que es la instancia que se ocupa de ver temas agrarios, entre otros, y elegimos 3 consejeros de la magistratura que ven todo el tema disciplinario
y administrativo del órgano judicial. Son 26 personas, o sea, el tamaño de las elecciones son bastante diferentes y eso nos permite decir quizás en una elección más acotada hay algunas diferencias. En el caso de Bolivia, y lo planteo en términos no solo de la elección judicial, sino en general de varios aspectos del proceso de refundación estatal, hablamos de una suerte de experimentalismo democrático. Porque hay cosas que efectivamente pueden funcionar, otras que no funcionan, habrá que reformarlas, reforma. En el caso de Bolivia veníamos de una modalidad de elección en el Congreso Nacional, donde se elegían a las altas autoridades, en un primer momento por mayoría absoluta de los parlamentarios, en un segundo momento por 2/3 de los parlamentarios, ¿no? Pero la fuente seguía siendo política, porque eran asambleístas que responden a intereses partidarios. Entonces, una de las causas para decir, no, este modelo no funciona, vamos a la elección popular, es que se daban procesos de reparto o de cuoteo partidario de los magistrados. Se había que elegir 7 magistrados, en un partido tú tienes 3, tú tienes 2, tú tienes 1 y tú otro, ¿no? Se distribuían así los magistrados. No era el mejor sistema, entonces por eso se dio ese tránsito a la elección en las urnas por 6 años bajo un criterio de mayoría. Luego vamos a ver la evaluación. En el caso boliviano tenemos 2 fases, hay una fase de preselección en el órgano legislativo, ¿no? Luego lo voy a desarrollar, y hay una segunda fase de elección misma por cuenta de la ciudadanía. Quizás el problema, y esa es una de las hipótesis, está en la fase de preselección, porque efectivamente esto que era la causa de elección popular, es decir, vamos a despolitizar, se mete por la ventana cuando se hace el proceso de preselección en la Asamblea Legislativa, es decir, se vuelve a politizar, y en los casos donde el partido de gobierno es predominante, como en Bolivia el 2011 y el 2017, tiene más de 2/3 de asambleístas, no necesita pactar con nada, impone sus candidatos en la lista y efectivamente esos son los candidatos que van a la votación popular. Entonces a la votación popular ya llega una elección muy magullada, muy desportillada, con muy poca legitimidad, ¿no? Entonces primero habrá que ver cómo se dan esas 2 fases. Y ya en la votación popular misma, en Bolivia hemos tenido 3 experiencias, la primera elección en 2011, como mencionaba el doctor Peñaranda, el 2017 y el 2024, donde a diferencia de México, vamos a ver datos, hemos tenido alta participación, no ha sido un problema la participación, pero eso no ha resuelto el tema que nos convoca en este primer problema, que es la legitimidad de origen. Solo les voy a cerrar este primer problema planteando esto que quisiera plantear como parte de la problematización. Es posible pensar, la doctora Marván decía, hay que separar política y justicia. Yo digo, ¿es posible pensar un vínculo más estrecho entre justicia y democracia? Entre justicia e inclusión. O sea, el hecho de llevar a las urnas la elección de estos jueces y magistrados nos permite pensar en la posibilidad de ampliar y de incluir a quienes de otro modo no estarían en estos órganos de justicia, a veces solo limitados a una suerte de minoría aristocrática. Entonces es un tema que se discute en Bolivia, por eso lo planteo. Segundo, la elección judicial solo se limita a pensarla en términos de una democracia representativa, es decir, votación popular. Pero ¿qué pasa con los mecanismos de la democracia directa y participativa? ¿Qué pasa con la participación ciudadana? ¿Qué pasa con la deliberación pública? ¿Qué pasa con el control social? ¿Qué pasa incluso con mecanismos de la democracia comunitaria? Es decir, podemos poner a dialogar la elección de estos jueces más allá de la democracia representativa en el horizonte de lo que Boaventura de Sousa Santos llama el principio de demodiversidad. Es decir, que no hay un modelo único y hegemónico de democracia al cual llegar a parecerse, sino diferentes concepciones, saberes y prácticas democráticas en interacción y en disputa. ¿Será posible pensar la elección judicial no solo en el voto, sino en otros mecanismos y prácticas democráticas que vayan más allá del principio de representación? Creo que este es un tema que quiero plantearlo. Y en el caso boliviano, el gran horizonte que tiene que ver con no solo pensar la democracia en términos de representación, sino pensar una democracia intercultural y paritaria. ¿Qué nos plantea esto? Que la elección judicial no solo debería contribuir a democratizar el órgano judicial, sino también a un proceso de despatriarcalización y un proceso de descolonización. No lo menciono porque es parte de nuestro debate. El segundo problema tiene que ver con la integridad electoral. La doctora Marván ha sido muy amplia, muy clara y muy contundente sobre esto en el caso de México, y básicamente tiene que ver con el principio del voto informado, ¿no? Que es un ideal,
una ilusión, como decía la doctora, pero no es solo una ilusión o un ideal en las elecciones judiciales, es un ideal en cualquier elección. Cuando elegimos a presidentes, a los asambleístas, el ideal del voto informado es un ideal, porque generalmente, usualmente elegimos por ahí por el caudillo, nunca elegimos por el programa que nos están planteando, o muy rara vez. Entonces sigue siendo una asignatura pendiente de la democracia y de cualquier elección el voto informado, ¿no? Y también, por supuesto, la participación de la ciudadanía más allá de que el voto pueda o no ser obligatorio. Entonces, el problema es ¿cómo garantizamos la integridad de la elección judicial? ¿Es posible hacerlo? Alguien nos dirá, no, es una pérdida de tiempo, es una pérdida de recursos, es una pérdida de desperdicio de papel, como decía la doctora Marván. O sí, también podemos pensar que es posible garantizar una elección con integridad, o por lo menos acercarnos sucesivamente a una elección con integridad. Y esto es importante porque en los procesos de transición a la democracia, en Bolivia, por ejemplo, hace 44 años transitamos a la democracia y la primera elección para presidente y vicepresidente fue tan mala que tuvo que ser anulada. Eso significaba decir, esto no funciona, no sirve la elección, hay que ver otro mecanismo o habrá que perfeccionarlo. En el 79 tuvimos otra elección muy mala, el 80 otra elección. Entonces parece que es un proceso incremental en los que se puede pensar en ir afinando y seguramente ese es el gran desafío. Entonces el debate es aquí, ¿las elecciones judiciales por voto popular son fallidas por naturaleza? Es decir, ¿las tenemos que descartar o tienen un problema de implementación? Y yo puedo decir, las 3 elecciones que ha habido en Bolivia, 2011, 2017 y 2024, han sido elecciones fallidas, dependiendo de la evaluación. Pero eso no significa que también haya problemas de implementación. Entonces, si ya es complicado politizar el órgano judicial, habrá que evaluar qué significa electoralizar el órgano judicial y llevar a estas autoridades que tienen otros criterios que no son de representación a una elección. En el caso de Bolivia, les decía que hay 2 fases. En la fase de preselección, es una convocatoria pública por concurso de méritos, son autopostulaciones, no pueden participar, por supuesto, los partidos políticos, no puede haber aval del Poder Judicial, del Poder Ejecutivo, de nadie, son autopostulaciones individuales. Se hace una revisión de requisitos, luego de méritos, luego un examen. Nada de esto garantiza que se elijan a los mejores. Ya hemos visto que hay condiciones que politizan por mayorías en la asamblea la preselección de postulantes. El tema del respeto a la paridad, porque deben haber igual número de mujeres y hombres que puedan ser elegibles, y la plurinacionalidad, porque deben incluir magistrados de origen indígena campesino, puede ser un problema. Y tiene que ver básicamente con lo que denomino la cuestión del filtro, como mencionaba en la experiencia mexicana el doctor Francisco, ¿no? Es decir, ¿qué hacemos con la cuestión del filtro? Ese filtro, si solo se limita a las lógicas mayoritarias en la Asamblea Legislativa y no tienen un componente técnico con legitimidad que garantice una preselección que sea confiable y por lo tanto cuando la gente vaya a las urnas tenga interés primero en elegir a alguien y no diga, no, estos ya vienen preseleccionados, o sea, voy a votar por algo que, o sea, no elijo definitivamente. Entonces, ese creo que es un componente fundamental. Pero la fase de elección popular misma tiene problemas, ustedes los han visto aquí el 1 de junio. En el caso de Bolivia, primero, las candidaturas que llegan a la papeleta ya son candidaturas cuestionadas, se los calificaba como masistas, así ha ocurrido el 2011 y el 2017. El 2024 eso ha cambiado, entonces ahí hay un giro. Son candidaturas desconocidas, efectivamente es muy difícil. Si ya es muy difícil conocer a nuestro diputado, a nuestro senador, imagínense conocer a un juez, a un magistrado. Es bastante difícil, entonces generalmente las personas dicen, estoy votando por gente que no conozco, porque además si conozco a alguien es porque es muy popular, porque ha tenido un caso mediático, entonces es otra lógica que no necesariamente es la mejor. En el caso de Bolivia, la difusión de méritos es atribución exclusiva del órgano electoral, no lo pueden hacer ni siquiera los propios candidatos, que prohibición de campaña, entonces ese es otro tema crítico. Yo estaba en el órgano electoral en las elecciones del 2017 y hemos hecho un tremendo esfuerzo de difusión de méritos con muchos recursos en medios masivos, en redes, en calle, etcétera, etcétera. Pero al final del camino, al día de la gente decía, no los conozco.
Ni hablemos de preguntarles qué hace un tribunal constitucional o cuáles son las funciones del tribunal agroambiental o qué hace el Consejo de la Magistratura. Entonces ahí tenemos un serio déficit y un serio problema de educación ciudadana que, reitero, no solo tiene que ver con la elección judicial, sino en general con los procesos electorales y con nuestros procesos democráticos. La complejidad del voto es otro problema. Aquí veo que ha sido mucho más complejo. En Bolivia había que elegir a veces en unas papeletas así muy grandes, además 3, 4 votos, unos por circunscripción nacional, otros por circunscripción departamental. Entonces la complejidad del voto es otro tema crítico que en algunos casos lleva a consignas. Voy a mostrarlo adelante. Y en el caso de Bolivia, más que el tema de la participación, el problema ha sido el elevado número de votos no válidos. Simplemente 3 datos les quiero mostrar. En Bolivia no ha sido un problema la participación. Vean, a la derecha son las elecciones judiciales, ha participado el 79%, el 84%, el 82% en las 3 elecciones. Es decir, es una participación muy alta, no ha sido del 13%, ha sido del 80%, poquito menor a las elecciones generales, pero muy alta. Entonces, un primer dato relevante. Uno puede decir, claro, es que el voto es obligatorio. Sí, pero la gente ha ido a votar. Por más que no crea en esas elecciones o porque diga ya vienen condicionadas, ha ido a votar, ¿no? Este que parece un pescadito tiene que ver con votos válidos y votos no válidos, es decir, blancos y nulos. En las primeras elecciones, 2011 y 2017, el porcentaje de votos blancos y nulos ha sido superior al porcentaje de votos válidos. Es decir, la gente ha ido a votar, pero ha votado mayoritariamente blanco y nulo, es decir, ha invalidado su voto. Pero en el 2024, claro, ahí hay una trampa de agregación de datos, porque si vemos datos más específicos, se ha mantenido un alto porcentaje de votos y nulos, pero en datos agregados el voto válido ha sido superior, es decir, ha habido un quiebre ahí que se explica, lo voy a mostrar enseguida, porque como el partido de gobierno no tenía la mayoría de 2/3 en la asamblea, tuvo que pactar con las otras fuerzas políticas, es decir, en este caso con la oposición. Y el tercero es que siguen siendo elecciones con baja legitimidad, los magistrados y autoridades son electos con porcentajes muy bajos, muy lejanos al 50% por la propia naturaleza de la elección. Entonces son porcentajes muy bajos que no resuelven el tema de la legitimidad de origen o no lo resuelven por lo menos en las urnas, aunque plantean otra lógica que me parece importante. 2 temas más. Decía, en el 2011-2017 se ha impuesto esto que está a la izquierda, ¿no? Ir y anular los votos. En Bolivia las papeletas iban así con la foto del candidato y de la candidata, y claro, se imponía la consigna del voto blanco nulo, que ha cambiado en las elecciones 2024 y habrá que verlo como un giro para decir, podría funcionar. Vean a la derecha, esas eran las papeletas que iban para candidatos por un departamento, Chuquisaca, y hubo una gran campaña desde la oposición que identificó a los candidatos azules, decía, los azules supuestamente vinculados al MAS, al partido de gobierno. Entonces no decían hay que votar por aquí está el acordeón, sino decían por estos no hay que votar, por cualquiera de los otros que no son los azules, voten. Y efectivamente ha habido una correlación no tan grande, pero significativa de esta campaña, porque se han elegido algunos que no eran azules, ¿no? Entonces también puede operar eso, ¿no? Votamos blanco o nulo. En algunos casos, en el 2017 se repartieron números, porque las candidaturas venían con números, es decir, hay que votar por 1, 4, 7, 14, y en 2024 se aplicó la lógica inversa, no hay que votar por estos, ¿no? Entonces, para que vean también los mecanismos. Bien, para cerrar, bueno, y finalmente solo para decir que el 2024, aquí a la derecha, lo que llamo elecciones mutiladas, como decía el doctor Peñaranda, en 5 departamentos no se han elegido magistrados del Tribunal Constitucional y en 2 departamentos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. Entonces han sido elecciones parciales, mutiladas, ni siquiera han sido elecciones completas. Termino con el tercer problema que tiene que ver con el desempeño, es decir, de últimas, ¿por qué estamos eligiendo jueces? O independientemente de la fuente de legitimidad, ¿qué es lo que esperamos de estos jueces? Ya lo han mencionado claramente, mejorar el acceso a la justicia y un buen desempeño. El viernes tendremos más elementos para decir qué significa un buen desempeño, pero básicamente es claro que el buen desempeño no necesariamente está ligado a una lógica de representación. Los jueces no tienen que ser populares ni tienen que tener una simpatía política o personal por la naturaleza del cargo. Entonces el problema tiene que ver con en qué medida las elecciones judiciales pueden contribuir a ampliar el acceso a la justicia en esta lógica de inclusión, o más bien pueden terminar malogrando la institucionalidad judicial, la independencia, la probidad y todo lo que implica un ejercicio
ético, de acceso a la justicia, una justicia transparente. Entonces, así como decíamos, hay que democratizar el órgano judicial, hay que despatriarcalizarlo, hay que descolonizarlo, también nos planteamos el reto de desmercantilizar y en su caso reformar el órgano judicial. Termino con la última lámina que está en el debate boliviano. En Bolivia durante mucho tiempo hemos discutido, después de cada elección judicial se decía, hay que eliminar esta elección, no sirve. Se hacían estudios de opinión pública y la gente que no creía mucho en la elección y que la cuestionaba mayoritariamente decía, no, yo quiero seguir votando directamente. Entonces, ¿cómo se explica esa paradoja? Es un derecho político adquirido. La gente adquiere derechos y no quiere perderlos fácilmente. Igual el tema está en debate, pero hoy, más que el debate de la elección, la modalidad de elección va a resolver la crisis de la justicia, sabemos que es un tema mucho más grande. Aquí a la derecha hay 8 temas que plantea el doctor Rodríguez Belcé para una reforma integral de la justicia, uno de los cuales es la modalidad de elección, pero sabemos que es un tema mucho más grande de reforma integral, en un contexto donde no solo hay politización de la justicia, sino judicialización de la política, es decir, los jueces y magistrados están decidiendo sobre las elecciones y no el Tribunal Supremo Electoral, y eso es muy crítico. Y en esta lógica que es nueva de un suprapoder, que es el Tribunal Constitucional Plurinacional, que también está decidiendo por encima del Tribunal Electoral, por encima de la Asamblea Legislativa, y todo nos plantea el gran desafío de cómo repensar la reforma de la reforma en un nuevo momento constituyente. ¿Es posible hacerlo? Es posible hacerlo hoy, sobre todo en Bolivia, en un momento de coyuntura crítica, donde hay una crisis político-institucional y económica, ¿no? Entonces quería traerles todos estos temas un poco para seguir dialogando respecto a la experiencia mexicana. Muchas gracias. Uno, dos. Muy bien, gracias, doctor. Muchas gracias, doctor José Luis Exeni Rodríguez, por su participación. Y antes de pasar a la sección de preguntas y respuestas, me voy a permitir hacer una pequeña recapitulación de algunos temas generales que trataron los ponentes. Por ejemplo, con el doctor Marcos Danilo Peñaranda Vargas, nos quedó muy claro la evolución constitucional y jurisdiccional de su país, las experiencias en su caso coincidentes con México, por ejemplo, el Consejo de la Judicatura, el interesante sistema de jurisdicciones que manejan, la experiencia de las elecciones previas que han celebrado y muy interesante el comentario, ¿no?, que nos manifestó donde el nivel de participación era directamente proporcional al nivel de desconfianza ciudadana. Entonces, eso motivó la participación principalmente de los jóvenes, puntualizar que se necesita mayor información y educación tanto para la ciudadanía como para los profesionales del derecho en este tema jurisdiccional. Por parte de la doctora María Marván, pues algunos cuestionamientos, preguntas que nos debemos hacer, que creo que son obligadas. Cuando llegamos a la urna, ¿se sabe por quién estoy votando? ¿Sabe la ciudadanía qué es lo que está haciendo ese juzgador? ¿A qué se dedica ese juzgador que en ese momento está eligiendo? ¿Cuál es el factor de diferenciación de ese juzgador? ¿Realmente qué puede prometer o no un juzgador que está siendo electo? Y establece una máxima: la justicia siempre debe de estar sobre la política. También analizar que los justiciables requieren tranquilidad y que realmente el objetivo para la elección del 27 sería que el voto cuente y se cuente. Y plantearnos cómo se podría evitar el rechazo en la participación ciudadana. Otra parte muy interesante de la doctora María Marván fue tomar en cuenta esta recomendación, ¿no?, y estas recomendaciones que hace la Organización de los Estados Americanos para que se pueda lograr construir una mejor elección y que esta responsabilidad recae principalmente en el campo legislativo. Y bueno, por último, con el doctor Exeni, muy interesante la parte de la preselección antes de llegar al voto ciudadano.
y preguntarnos, ¿no?, si se atiende adecuadamente este tema de la preselección, ¿realmente se contará con una mejor y mayor legitimidad de origen? ¿Cómo podemos evitar ese mayoriteo en la preselección? El objetivo al final es que contemos con una democracia, como dice bien el doctor, intercultural y paritaria. Entonces, analizar si realmente estamos votando por caudillismo, por caudillos o por programas. Y la pregunta principal de todo esto es cómo podemos garantizar la integridad en la elección judicial. Claramente estamos ante un sistema perfeccionable. La pregunta que se hace el doctor es, bueno, ¿es un sistema fallido o tenemos un tema de problemas de implementación? Estamos en un proceso que está en vías de desarrollo. Entonces, creo que lo más importante aquí es la educación ciudadana, reflexionar sobre este tema de participación. Muy interesante el tema de las boletas que nos mostró, doctor. Y al final, cómo la elección judicial puede contribuir al acceso adecuado a la justicia. Sin más, me permito invitarlos a abrir una sesión de preguntas y respuestas. Si gustan levantar su mano para que les puedan pasar el micrófono. Adelante, por favor, compañera. Buenas tardes, muchas gracias por este panel. De María, estoy totalmente de acuerdo, es difícil comentarte, yo más bien decirte que no soy tan optimista con que las observaciones de la OEA sean atendidas, sino que vamos a ver un potenciamiento de las prácticas más perversas que hemos visto en estos comicios y que tendremos no en 2 años, sino en 1 año si consideramos que la preparación de ese proceso comenzará en septiembre. Y me interesaba mucho escucharle a los compañeros de Bolivia también, a los cuales pues les hago las siguientes preguntas, ¿no? Para Marcos Danilo, pedir su opinión sobre pues qué piensa de que en México no solamente haya optado por la elección popular como un mecanismo masivo de renovación de todos los jueces del Poder Judicial de la Federación, sino también locales, y que dentro de este universo, ¿no?, de órganos involucrados también se haya decidido elegir por voto popular a las salas, a todas las salas, bueno, sabemos, excepto la sala superior, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que como es su país, en el caso del Tribunal Supremo de Elecciones, pues resuelve sobre las disputas políticas de los diferentes actores políticos. Y al doctor José Luis, preguntarle, bueno, usted nos ha tratado de poner una cara un poco más optimista, creo yo, virtuosa incluso, tal vez, de las elecciones populares en Bolivia, a pesar pues de todos los reportes que hay sobre que pues este proceso en realidad no ha contribuido a mejorar la confianza de la ciudadanía en el Poder Judicial, sino al contrario, usted mismo lo ha dicho. Pero si las elecciones en su país no han servido, no han contribuido para legitimar democráticamente a los jueces, si no hay una relación empírica entre el voto popular y el desempeño judicial, si no hay una relación entre las elecciones y la calidad de la justicia en el sistema boliviano, quisiera preguntarle, entonces, ¿para qué sí sirven? Muchas gracias. Bien. Hola. Bien, al ser Bolivia un estado unitario, una de las características diferentes a un estado federal, se ha determinado en la Constitución la elección de magistratura de segunda instancia, no a nivel de juez. Yo considero que sería muy complicado hacer una elección de jueces porque, bueno, si es complicado tener conocimiento por parte de la población de las funciones de niveles superiores, más complicado sería tener conocimiento de las personas que maneja la administración a través de los juzgados en diferentes materias. La complicación básicamente está, desde mi percepción, en la concepción de lo que significa ser juez.
sea, la concepción de ser juez yo no la equiparo a una cuestión meramente administrativa. Yo la equiparo con una función de apostolado de la justicia. La función judicial es muy importante porque, bueno, recae tanto en el ámbito social, económico, lo estamos viviendo en nuestro país, que unas decisiones judiciales han cambiado nuestra vida. Y desde mi perspectiva, la elección, lo decía el presidente del órgano electoral de mi país, parece que los bolivianos, en una declaración pública, Oscar Hassenteufel se llama, dice, parece que los bolivianos no quieren una elección. O sea, lo dijo textualmente. Me preocupa esa situación. Y bueno, hay que ver las vías porque también es importante la participación, pero eso significa inmiscuir a la ciudadanía. Pero esa situación de inmiscuir a la ciudadanía consiste en un trabajo global, integral, fuerte, de ese concepto de democracia. Pero no la democracia que a veces es utilizada por gente que está tomando el poder en su favor. Entonces, considero que hay que ver mecanismos de mejorar. En Bolivia, como hemos dicho, son 3 elecciones que van, hemos visto muchas falencias, no se ha logrado la confianza, pero como le digo, las últimas autoridades que se han elegido, que no estaban en la listita de azules, fíjense, la gente allá se pasó así, estos son azules, o sea, los que están del gobierno, y estos no son. De cierta manera, casi todos tenían implicancia, pero otros se sabía más y este menos. Pero la decisión que se tomó de elegir gente joven, porque digo, son gente joven los que han entrado, implica otra dinámica. Otra dinámica es gente que se ve más comprometida con el derecho. Se nota eso por el momento, ¿ya? Más comprometida con el derecho que con la política. Entonces, esa sería mi percepción. No sé si voy al punto que usted está. Sí, gracias por la pregunta. Yo creo que sí hay una relación entre la legitimidad de origen y la legitimidad de desempeño, no puede no haberla. Lo que yo planteo es que la legitimidad de desempeño no depende única y necesariamente de la legitimidad de origen, porque hemos tenido en nuestra historia reciente 2 fuentes de legitimidad, la del Congreso Nacional y la del voto popular, y en ambos casos mantenemos una crisis terminal y estructural del sistema de administración de justicia. Es como cuando eliges gobierno, puedes tener una elección impecable, puedes ser elegido democráticamente en una elección con alta integridad y no gobernar democráticamente, que es bastante frecuente. Entonces igual puedes tener una elección impecable, a reserva de que sea posible o no, o con mucha integridad en una elección judicial, pero eso no significa necesariamente que esos jueces van a resolver per se, porque además está en la cabeza todo el problema de la crisis de un sistema de administración de justicia que, como hemos visto, tiene muchos otros problemas. Eso es lo primero. Me imagino que sí, y varios de los candidatos, el 17 de agosto tenemos elecciones presidenciales en Bolivia, y varios de los candidatos dicen, número 1, vamos a eliminar las elecciones judiciales por votación popular. Me imagino que si se ocurre eso y hay un referéndum, pues posiblemente mayoritariamente digan sí, se eliminan, pero eso tampoco va a resolver el tema de la crisis. Si es que no se lo enmarca dentro de una reforma integral. Entonces yo creo que el gran desafío está en situar la elección. Esta mañana la directora de la escuela decía, las elecciones judiciales son solo el comienzo. Efectivamente son solo el comienzo, pero también son solo una parte de una reforma más amplia en la que habrá que pensar en términos de no solo reformar la modalidad de elección, sino la propia estructura del Estado, las relaciones entre los órganos del poder público, la estructura funcional, la estructura territorial. Entonces tenemos varios problemas de diseño en nuestro proceso postconstituyente que habrá que asumirlos, empezando por temas vinculados al hiperpresidencialismo, etcétera. Y yo creo que la hipótesis que planteo es que pueden haber algunos mecanismos que mejoren la calidad de la elección judicial, pero eso por sí mismo no necesariamente va a mejorar la calidad de la justicia. Entonces, ¿para qué sirve? Sirve para explorar, porque con experimentalismo, otra fuente de legitimidad,
por ahí hacemos por sorteo también la elección de jueces, ¿no? Es decir, hay mecanismos, pero sí me parece que, no me acuerdo quién lo planteaba, me parece muy valioso pensar en un proceso donde no solo se discutan listas, sino se discutan propuestas. Y efectivamente, cuando se habla de la difusión de méritos, no solo este candidato ha hecho muchos cursos, tiene tal experiencia, sino también se han planteado propuestas. ¿Qué está planteando para mejorar el Consejo de la Magistratura? ¿O qué plantean para resolver la crisis del Tribunal Agroambiental? ¿O cómo podríamos mejorar el desempeño del Tribunal Supremo de Justicia? Eso también es parte del proceso electoral y me imagino que si se enfatiza eso, podría haber no solo mayor interés, sino mejores resultados en la elección. Muchas gracias, doctor. ¿Alguien más quisiera formular una pregunta? Le pido que levante su mano. Muy bien. Yo quisiera participar. Adelante, doctora. Muchas gracias. Coincido con Guadalupe, yo tampoco soy optimista, pero no por eso creo que no debamos presionar para que se hagan ciertas reformas. Creo que la descalificación injustificable, como sabemos, al informe de la OEA, solamente por su último párrafo, es la manera más sencilla de no atender lo atendible. Es decir, hay una serie de propuestas y preocupaciones específicas que si ya estamos en este barco de elegir jueces, se podrían hacer menos mal para el 2027. Por otro lado, me permito disentir con nuestro compañero José Luis. Yo creo que un juez no está para hacer propuestas, ni siquiera de mejorar el Poder Judicial. Un juez está para aplicar la ley. Si forma parte del órgano administrativo de la justicia, a lo mejor en ese seno puede hacer propuestas, pero no como una oferta electoral. Su oferta electoral no puede ser más que reconocer en un pleito entre dos partes, personas físicas o personas morales, o una persona física y una persona moral, a cuál de ellas le asiste la razón. Nada más. Claro, en un proceso abierto, en donde se trata de mejorar la procuración y administración de la justicia, sus opiniones son muy valiosas. Me habría encantado que en esta reforma en México se hubieran tomado las opiniones de los propios juzgadores, de la propia Consejo de la Judicatura, pero no como ofertas de campaña. Creo que es muy distinto. Y creo que ese es el problema central de elegir a los jueces, que la promesa es a que su justicia o su impartición de justicia responda a sus promesas de campaña. Me gustaría decir de manera, pues un poco, es muy burda la imagen, pero yo creo que es cierto. El que ahora se perfila como presidente de la Suprema Corte de Justicia, el de origen indígena, Hugo, nos dice que no va a usar toga. ¡Qué bueno! Yo creo que hace bien en no usar toga. La toga tiene el simbolismo de la imparcialidad. No es la persona la que te juzga. Estás frente a la ley. Y él, por su origen, no por su origen indígena, por su origen electoral y por el apoyo que recibió del régimen, no hay manera de que sea imparcial. Él está reconociendo que va a ir con toda su parcialidad a ser el presidente del máximo tribunal. ¡Qué grave! Muchas gracias, doctora. Pues al no haber más, una última pregunta de este lado para poder dar por terminada esta sesión. Ok, mi pregunta va dirigida hacia la doctora María Barbán. Como bien fue mencionado, dentro de estas elecciones en México, pues fue evidente que
existió una serie de factores que pueden considerarte que esto conllevarían a una pérdida de confianza por la ciudadanía, tanto por el tema controversial como lo fue el tema de los acordeones, el tema del desconocimiento de los mismos participantes a las elecciones, y que la misma ciudadanía muchas veces no sabe lo que conlleva este tipo de cargos. Siendo así, mi pregunta es, derivado de estas problemáticas que surgieron dentro de la ciudadanía y siendo evidente el rechazo a las mismas elecciones, ¿cuál consideran que fue el factor principal que derivó que la ciudadanía optara por no participar en este proceso electoral? Creo que son muchos. Es muy difícil tratar de adivinar el motivo que cada uno tuvo en lo individual para no ir a las urnas, pero creo que fue una elección de la que se informó poco, que no se entendió. La mayoría de la gente, afortunadamente, es una paradoja, no tenemos que ver con los jueces y no quisiéramos tener que ver. Cuando uno llega frente a un juez, normalmente es porque está inmerso en un conflicto en el que quisiera no estar, que fue imposible resolver de otra manera. Entonces, es muy difícil decirle a la gente qué era lo que se estaba jugando en esta elección. Y era mucho más difícil pedirle que diferenciáramos o pedirnos que diferenciáramos entre unas candidaturas y otras. Creo que hay gente que no fue por apatía, creo que hay gente que no fue a las urnas como protesta, creo que hay gente que no fue a las urnas porque no entendió qué tenía que hacer, creo que hay gente que anuló activamente su voto, creo que hay gente que anuló su voto sin querer, es decir, pensar que hay una sola lectura a la bajísima participación, creo que es simplificar un proceso que es muy complejo. Muchas gracias, doctora. Pues es así como damos por concluida esta conferencia. Nada más vamos a entregar unos reconocimientos y unos obsequios institucionales a nuestros conferencistas y a la doctora se lo haremos llegar con mucho gusto. Muchísimas gracias. Agradecemos la brillante participación de quienes integraron este panel. A continuación, el maestro Óscar Fernando Castañeda Bastida hace entrega de un muy merecido reconocimiento al doctor Marcos Danilo Peñaranda Vargas y al doctor José Luis Exeni Rodríguez. Asimismo, se hará entrega de algunos obsequios artesanales e institucionales para nuestros distinguidos panelistas, así como una selección de obras editoriales publicadas por el Poder Judicial del Estado de México como muestra de agradecimiento por su valiosa participación. A continuación, la magistrada María Cristina Miranda Cruz hace entrega simbólica de un merecido reconocimiento a la doctora María Marván Laborde por su participación en este panel, mismo que se le hará llegar con posterioridad. Gracias. Su reconocimiento, querida doctora, a la letra dice: el Poder Judicial del Estado de México, a través de su Escuela Judicial, otorga el presente reconocimiento a la doctora María Marván Laborde por su destacada participación en el panel La ciudadanía frente a la elección judicial, información, participación y control social en el marco del Congreso Internacional Educación Judicial 2025, los retos de la educación judicial frente a la reforma, llevado a cabo el 18 al 20 de junio de 2025 en Toluca, Estado de México. Firma, magistrado doctor Fernando Díaz Juárez, presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de México. Y magistrada, la doctora en Derecho Penal, María del Refugio Elizabeth Rodríguez Colín, directora general de la Escuela Judicial del Estado de México. Muchas felicidades, doctora.
Muchísimas gracias. Un placer haber podido participar, aunque fuera por este medio.